Muy bien, santos, un gusto estar aquí hoy con vosotros en la santa ciudad de San Antonio. El pastor Juan por la invitación, por el equipo, está aquí trabajando. Un gusto compartir la palabra de Dios. Vamos a arrancar con la primera sesión. El título es muy sencillo: Solus Christus, con la Solus Christus. Y básicamente el versículo clave sería Hechos 4:12. No va a ser una exposición de este texto, pero hay en Hechos 4:12, Pedro nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Voy a dividir esta sesión en dos puntos. El primer punto será relativamente breve, porque aquí todos estamos de acuerdo. Es decir, cuando estamos en las olas, los reformadores estaban reaccionando a los abusos dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero en el primer punto, vamos a ver que los católicos están 100% de acuerdo con nosotros. En el segundo punto, habrá 3 subpuntos y voy a casi dedicar toda mi atención al tercer subpunto. Así que voy a deciros rápidamente el bosquejo para que vayáis apuntando todo. Y de nuevo, la parte fuerte del mensaje será punto 2, subpunto 3. Porque es ahí donde tenemos una disputa, un pleito con el Vaticano. Así que título general, Solus Christus. Primer punto, su persona mediadora. Su persona mediadora. Y punto número 2, su obra mediadora. ¿De acuerdo? Así que primer punto, su persona mediadora. Va a ser muy breve, porque aquí realmente no hay ninguna controversia con la Iglesia Católica Romana, pero sí en el segundo punto, vamos a ver el segundo punto en 3 puntos, que más adelante os indicaré la división. Es que 1, su persona mediadora; 2, su obra mediadora. Empecemos. Solus Christus. Cristo es el único, todo suficiente Salvador. En primer lugar, ¿por qué? Porque su persona es la única persona mediadora. ¿Y por qué decimos que Jesús es el único mediador? Porque en este hombre, Él es totalmente único porque tiene 2 naturalezas, la divina, la humana. Podemos resumir la ortodoxia cristológica en la siguiente frase: Jesús es un solo hombre, una sola persona, la unipersonalidad de Jesús, con 2 naturalezas, la divina, la humana. Repito, Jesús es una sola persona con 2 naturalezas. Y voy a comprobar esto bíblicamente antes de entrar en el segundo punto. En cuanto a la deidad de Jesús, una doctrina negada por los arrianos que dijeron que el Hijo fue el primer ser creado, ¿verdad? La primera criatura. Pero Juan 1:1 dice, muchos de vosotros tenéis Juan 1:1 memorizado: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, tenéis el versículo memorizado. Él es Dios, no es el Padre, pero sí es de la misma naturaleza que Él. Y luego, por otro lado, Él es hombre. Porque si seguís un poco más adelante, mismo párrafo, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y cuando decimos que Cristo se encarna, no solamente asume un cuerpo humano, sino también un alma humana. Una prueba de que Él tenía un cuerpo humano, podemos pensar en su circuncisión al 8º día después de su nacimiento. Lucas 2:21. Cristo fue circuncidado. Tú no puedes circuncidar a un fantasma. No puedes circuncidar a un espíritu. Cristo fue circuncidado porque asumió un cuerpo humano y es más, alma humana también. Por ejemplo, Juan 12:27, ahora mi alma está turbada. Vemos pues, hermanos, que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y ya que es el único Dios hombre, es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Hemos leído acerca de muchos hombres de Dios en la Biblia, pero nadie jamás ha leído acerca de un Dios hombre fuera de Jesucristo. Por tanto, hasta aquí el primer punto. Todos estamos de acuerdo, hasta los católicos dirían amén a lo que acabo de deciros. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y por tanto, perfecto, suficiente mediador. Ahora, número 2, su obra mediadora. Voy a dividir este segundo punto en 3 subpuntos y con más atención vamos a dedicarnos al tercer subpunto. Podéis dividir sobre mediadora en 3 roles, 3 oficios, que son los siguientes. 1, profeta. 2, rey. Y 3, ¿algún listo? Sacerdote, en efecto. Así que número 1, profeta. 2, rey. 3, sacerdote. Y la disputa con Roma tiene que ver con la suficiencia sacerdotal de Jesús, ¿ok? Aquí estamos estudiando lo que conocemos en el mundo teológico como el munus triplex, triple ministerio de Jesús. Así que varones solteros, si queréis conquistar el corazón de alguna muchacha aquí soltera, todo lo que tienes que decirle después de la reunión es: hermana,
Esta semana he estado estudiando el Munus Triplex. Ya puedes planear la boda, hermano. Funciona. Yo soy prueba de que esto funciona. Ánimo, hermanos. Así que hay esperanza para los hermanitos solteros feitos. Si yo logré casarme, hay esperanza para cualquiera. Gloria al nombre del Señor. Ok, Cristo es mediador y desempeña 3 funciones mediadoras. 1, profeta. Vamos a ver que, en primer lugar, profeta es aquel que te comunica la palabra. El profeta anuncia la palabra de Dios a los hombres. ¿Qué es un profeta? Es aquel que comunica la palabra de Dios a los hombres. Y vemos que la Biblia le concede el título de profeta a Jesús. Un ejemplo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Moisés dice al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Así que la Biblia habla de Mesías como profeta, y esta profecía se cumple en Cristo, porque Dios Padre dice en el día de la transfiguración, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Moisés profetiza diciendo, a él oiréis. Dios el Padre dice, a él oíd. Él es el cumplimiento de la profecía mesiánica de Deuteronomio 18:15. Y luego Pedro toma esta profecía, Deuteronomio 18:15, y él lo expone en Hechos 3, 22, 23, diciendo, Jesús de Nazaret es el profeta anunciado por Moisés. Es que Cristo tiene título de profeta. Y también hace la obra de profeta, porque os dije en la definición de profeta, que el profeta es aquel que comunica la palabra de Dios a los hombres. Y Cristo desempeña esta función. Juan 17:8. Padre, las palabras que tú me diste, les he dado. Yo soy profeta. Tú me diste la palabra, yo entregué dicha palabra a mis discípulos. Y Jesús desempeña una doble función profética. A nivel general, Él es la luz que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Es decir, Jesús a través de la revelación general, esta revelación general nos alcanza por mediación del Hijo, pero más allá de la revelación general, hay una revelación especial, salvífica, que Jesús también nos regala. Por ejemplo, podéis apuntar como pruebas, 1 de Pedro 1:11, dice el texto ahí que es el Espíritu de Cristo el que anuncia las cosas tocantes al Mesías. Y también Cristo no solamente nos da esta revelación especial que nos salva, sino que Él abre nuestro corazón. Y ahí podéis apuntar. Lucas 24:45. Lucas 24:45. Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque claro, yo puedo predicaros hoy la palabra, compartiros la palabra, pero necesitáis algo más que alumbramiento externo. Necesitáis que Cristo entre en vuestros corazones, abriendo vuestro entendimiento. Y así estáis ahí diciendo, ¡wow! ¡Increíble! Es la obra del Espíritu de Cristo en vosotros. Así que Cristo tiene título de profeta, hace la obra de profeta, y acabo su punto sobre los profetas, diciéndoos que Cristo es el profeta de profetas. Simplemente tengo 5 pruebas. Podría estar aquí mucho más tiempo, pero voy a limitarme a 5 pruebas. Cristo es el profeta de profetas. El profeta con P mayúscula. ¿Por qué? Prueba número 1. Todos los profetas comunicaron la palabra. Pero Jesucristo, muy bien, es la palabra. No solamente comunica la palabra, Él es. Y cito de nuevo Juan 1:1. En principio era el verbo, el logos, la palabra. Jesús comunica la palabra y Él es la palabra. Prueba número 2. Los profetas eran hombres. Pero Jesucristo, según el primer punto que hemos visto hoy, es el Dios hombre. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cristo es superior a los profetas. Prueba número 3. Los profetas testificaron de Jesús. Él es el meollo. Él es la médula de la predicación profética. Jesús dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo soy el contenido de la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo es el contenido, el eje, el motor de la revelación bíblica. Así que ahí tenemos 3 pruebas, una cuarta. Los profetas se acercaron al pueblo de Dios diciendo, así ha dicho el Señor,
pero este treintañero de Galilea se acerca a nosotros diciendo, de cierto, yo os digo, oh, hermanos, ¿qué autoridad hay en las palabras de Cristo? Juan 1:51, un ejemplo, y hay un montón de ejemplos más. Y prueba número 5. Jesús es el profeta de profetas, porque el profeta, el mayor profeta nacido de mujer, según Jesús, ¿quién es? Juan el apóstol, Juan el Bautista, muy bien. Y vamos a ver ahora a través de 6 textos que Cristo es superior a Juan. Él es superior al mayor profeta. Por tanto, si el mayor profeta es Juan y Jesús es superior a Juan, pues por deducción lógica, Jesús es el profeta de profetas. Prueba número 1, Marcos 1:2. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es mayor? ¿El que prepara el camino delante del rey o el rey? El rey. Entonces, si Juan prepara el camino y Jesús es el rey, Cristo es mayor que Juan. Segunda prueba, Lucas 3:16. Dice Juan el Bautista, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan no es digno, ¿no? Cuando me invitaron a esta conferencia, tenía ganas, ¿no?, de predicar la palabra. Decían, bueno, vas a estar compartiendo la iglesia del pastor Juan Camacho. Madre mía, no quiero ir, ¿no? Uy, qué miedo, ¿no? Un varón de Dios, Víctor Archila, va a compartir. No, ¿cómo voy a estar aquí en esta conferencia? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Entendéis, hermanos? Juan dice, Jesús es superior a mí, porque yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Jesús es superior a Juan. Y si Él es superior a Juan, Él es el profeta de profetas. Texto número 3, Juan 1:8. Juan no era la luz, sino que dio testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Entonces, Juan da testimonio de Cristo. Por tanto, Cristo es superior a Juan. Texto número 4. Esta frase es muy extraña si no entendemos lo que está aquí en juego a nivel teológico. Juan 1:30, dice Juan el Bautista. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿What? ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo puede un hombre venir después de mí si es antes de mí? Porque tú y yo sabemos que este hombre que vino después de Juan es Dios. Entonces Cristo es necesariamente antes de Juan. Él es el creador de Juan. Hermanos, increíble. Por tanto, Cristo es superior a Juan. Texto número 5. Dice Juan 3:29. Cristo es el esposo, yo soy el amigo del esposo. ¿Quién es más importante en el día de la boda? ¿Quién es más importante? ¿El marido o el amigo del marido? Es que no hace falta hacer la pregunta, ¿verdad? Vamos, no estamos mal de la cabeza. El amigo del esposo puede faltar y la boda sigue adelante. Pero hermanos, que yo sepa, según mi lógica norirlandesa, una boda no puede celebrarse sin la presencia del marido. ¿O me equivoco? ¿Verdad? Las cosas como son, hermanos. Entonces, si Cristo es el esposo, Juan es el amigo del esposo, Jesús es superior a Juan y es el profeta de profetas. Y luego prueba número 6, este texto tenemos que tenerlo bien sellado en nuestros corazones. Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, Jesús es superior a Juan, Él es el profeta de profetas. Ok, segundo punto, segundo subpunto del segundo punto. Cristo como rey. Vale, profeta. Él te comunica la palabra de parte de Dios. ¿Qué hace el rey? Definición. El rey es aquel que gobierna al pueblo en el nombre de Dios. Y vemos que Cristo también tiene el título de rey. Texto, Salmo 2:6, Dios el Padre dice, hablando del Hijo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Jesús es rey, Él es rey y Él desempeña la obra de rey. Jesús es rey sobre la iglesia y Jesús es rey sobre todas las cosas. Voy a citaros un pasaje muy bonito de Pablo, donde él combina estas dos verdades en una sola expresión. Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo pues desempeña un rol general en el universo de reinado, pero de forma muy especial en la iglesia. Ahí también vemos de manera más directa e intensa su ministerio real. Así que tiene título de rey,
desempeña la función de rey. Y ahora quiero demostraros a través de 5 nuevas pruebas que Él es el Rey de Reyes. No hay nadie como Él. Primera prueba. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Y de hecho, Apocalipsis 19:16 dice que en el muslo de la pierna de Jesús hay escrito un nombre que dice: Rey de Reyes, Señor de Señores. Si Él es el Rey de Reyes, Él es el más grande de los reyes. Es el Rey con R mayúscula. Prueba número 2. El reinado de Jesús no está limitado a un solo lugar geográfico. Tenemos, yo soy británico, el gran imperio británico, en tiempos bíblicos el imperio de Babilonia, de Persia, de los griegos, de los romanos, pero los límites, ¿verdad? Ellos tenían hasta cierto punto jurisdicción, autoridad, pero más allá de su imperio no tenían autoridad. Pero cuando yo te hablo del Rey Jesús, yo te estoy hablando de un rey que no solamente ejerce su señoría en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Te estoy diciendo, según Mateo 28:18, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Rey supremo sobre todo. Aleluya, amén. Cristo es Rey de Reyes porque es el soberano de todos. Cristo es Rey porque su reino no está limitado en ningún lugar geográfico. 3. Él es el Rey de Reyes porque su reinado no es digamos, una duración cronológica limitada. Por ejemplo, Salomón, 40 años. Hermanos, nuestro Rey tiene un reinado eterno por los siglos de los siglos. Permitidme leeros Daniel 7:14. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Su reino uno que nunca será destruido. Él reina eternamente. Prueba número 4. Cristo es el Rey de Reyes porque Él es el creador de todos los reyes que hay. El creador de Nabucodonosor se llama el Dios Trinitario. Jesucristo creó a Nabucodonosor, creó a Ciro, y los imperios también fueron entregados a aquellos hombres según la voluntad de nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Colosenses 1:16 dice: en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Rey de Reyes. He aquí el verdadero Rey, el Rey puesto por Dios Padre, el Señor Jesús. Y prueba número 5. Hay más pruebas, hermanos, pero quiero enfocarme en el punto polémico, ¿no?, con la Iglesia Católica Romana. Número 5, Cristo es Rey de Reyes, porque a la diferencia de los demás reyes, reina en los corazones de sus súbditos. Yo pertenezco a un reinado. Yo estoy en las Islas Británicas. Bueno, sirvo al Señor en España. Soy británico y todos conocéis al rey Carlos III. Carlos III puede reinar y estamos subordinados a su autoridad, pero Él no reina en mi corazón. Él no puede reinar en esos corazones. Él no es omnipresente. Él no puede penetrar. Él no puede conquistar nuestros corazones. Pero nuestro Rey Jesús sí. Y Él reina desde el corazón. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Yo puedo deciros esta tarde, por la gracia de Dios, que yo amo a mi Rey. Yo amo a Jesucristo. Su nombre es miel a mi paladar. Él es mi todo en todo. Y todos vosotros que habéis nacido de nuevo podéis decir exactamente lo mismo. ¿Entendéis mi lenguaje? Cristo reina en vuestros corazones. Así que repito rápidamente la lista. Cristo es Rey de Reyes porque es el soberano de los reyes de la tierra. Porque su reino no está limitado a un lugar geográfico. Su reinado no está limitado a un periodo histórico. Él es Rey de Reyes porque Él también es el creador de todos los reyes y reinos que hay. Y número 5, porque Él reina en los corazones de los suyos. Y ahora punto número 3. Su oficio sacerdotal. Profeta, Él comunica la palabra a los hombres. El rey gobierna, ejerce dominio. ¿Qué hace el sacerdote? Cuando tú piensas en un sacerdote bíblico, hay 2 verbos que te tienen que venir a la mente. 1, presentar sacrificio. Para ser sacerdote, tú tenías que sí o sí presentar sacrificios por el pecado. Número 2, intercede.
El sacerdote hace dos cosas: presenta sacrificios por los pecados e intercede por el pueblo. Jesucristo tiene el título de sacerdote en la Biblia. Podéis apuntar Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Cristo tiene el título de sacerdote y realiza la obra de sacerdote. He dicho que el sacerdote hace dos cosas: presenta sacrificio por el pecado e intercede. Vamos a ver en primer lugar cómo Cristo presenta sacrificio. Hebreos 7:27. Cristo hizo esto una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Increíble, hermanos, ¿eh? Todos los sacerdotes iban presentando sus sacrificios, pero Cristo es simultáneamente sacrificio y sacerdote. Wow, hermanos, esto ya es para detenernos aquí, ¿eh? Levantar culto santo al Señor. Cristo es sacerdote y sacrificio. Y una prueba de que Cristo intercede. Hebreos 7:25. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús desempeña las dos actividades axiomáticas de un sacerdote. Y quisiera demostraros también, ahora antes de entrar en la polémica con Roma, que realmente gobernaba, ¿verdad?, los escritos de los reformadores en el siglo XVI, quiero demostraros a través de 5 pruebas que Él es el sacerdote de sacerdotes. De nuevo, hay más, pero me limito a 5. Primero, Cristo, a diferencia de los demás sacerdotes, es impecable, inmaculado. ¿Cuántas veces pecó Cristo? 0. Hebreos 4:16. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es el sacerdote de sacerdotes porque no tiene pecado. Prueba número 2. Jesucristo es el sacerdote celestial. Está escrito en Hebreos 9:24. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Una pregunta para la congregación: ¿cuántos otros sacerdotes entraron en el cielo presentando su ofrenda delante de Dios Padre por nosotros pecadores? Ninguno. Cristo sí, porque Él es el sacerdote de sacerdotes. Prueba número 3. Su sacerdocio, a diferencia de los demás sacerdotes, es eterno. Cito el texto de nuevo. Juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Verdad? Salmo 110, 4. Prueba número 4. Su sacerdocio, a diferencia de los demás, es del orden de Melquisedec, no de Aarón. Y aquí tenemos uno de los argumentos más importantes de Hebreos. Hebreos nos dice que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón porque hay un hombre en Génesis 14 llamado Melquisedec. Y este hombre era tan grande, que era más grande que Abraham. Y el autor nos dice, de Hebreos dice, que hubo 2 señales que nos revelan que Melquisedec era superior a Abraham. 1. Melquisedec bendijo a Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Y también Abraham dio diezmos de todo lo que poseía a Melquisedec. Y una vez más vemos por segunda vez la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y si Abraham es el padre de Aarón, porque Aarón es de Leví, Leví es de Jacob, Jacob es de Isaac, Isaac es de Abraham, si Melquisedec es superior a Abraham, pues necesariamente es superior a Aarón. Y podéis apuntar ahí como pruebas Hebreos 7, versículo 6. Cristo es superior a todos los demás sacerdotes porque Él es del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón. Y prueba número 5, el sacerdocio de Jesús, a diferencia de los demás sacerdotes, fue confirmado por juramento divino. Hebreos 7:21 dice: los otros sacerdotes fueron ciertamente hechos sacerdotes sin juramento, pero Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, hermanos, es superior. Profeta
de profetas, aleluya. Rey de reyes, amén, gloria a Dios. Y sacerdote de sacerdotes, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Ahora, hasta estas alturas, yo, ¿verdad?, habría también contado con los amenes del pueblo católico romano. Porque la Iglesia Católica, hay que ser justos, creen en la doble naturaleza de Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Los católicos también creen en el munus triplex del Señor. Creen que Él es sacerdote, rey y profeta. Entonces, ¿dónde está el punto de controversia aquí con Roma? Porque los reformadores hicieron hincapié en solus Christus. Pues tiene que ver con el sacerdocio de Jesús. Roma cree en el sacerdocio de Jesús, pero niega que sea todo suficiente para salvarnos. Sí, necesario. El católico te va a decir, en el catecismo, un católico laico te va a decir, sí, Cristo es necesario para nosotros ser salvados, pero no es suficiente. Hacen falta otros factores que os voy a nombrar a continuación, citando el catecismo de la Iglesia Católica. Así que hoy vamos a hacer algo histórico. Vamos a citar por primera vez en la historia de esta iglesia el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Después van a lavar bien el púlpito con jabón, con agua, y vamos a citar el catecismo en el nombre de Patri, de Filii, de Spiritu Sancti. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a ver dos grandes errores de Roma. Hemos dicho que el sacerdocio conlleva dos acciones, dos actividades. Estas actividades son presentar sacrificios ¿por qué? Por el pecado y también, vamos a ver cómo la Iglesia Católica Romana enseña la insuficiencia del sacrificio de Cristo. No, sí dice que Cristo es necesario, pero no suficiente para salvar. Y luego veremos cómo la Iglesia Católica Romana niega la suficiencia de la intercesión del Señor Jesús. Vamos a empezar en primer lugar con la insuficiencia del sacrificio de Jesús. Y aquí estamos en el punto 3, subpunto 3, sacerdocio. Y vamos a ver dos subpuntos, la insuficiencia de Cristo según el Vaticano. La insuficiencia del sacrificio histórico de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1994, que se puede descargar de forma gratuita online, dice que, por un lado, el sacrificio histórico de Cristo en la cruz es perfecto, único y definitivo. Y aquí estoy aludiendo a una larga serie de citas del Catecismo de la Iglesia Católica. No voy a decir todas las referencias porque van a estar aquí perdiendo tiempo. Si alguien quisiera una lista, pues yo estaría encantado de regalársela. Después soy del estudio, siempre y cuando el hermano en cuestión me regale algo bonito, ¿no? Sí, una corbata, un traje, el coche del pastor Rey Pérez que viene de Dallas. ¿Habéis visto el coche del pastor Rey? Este hombre está en la iglesia de Cashlune, de Guillermo Maldonado, con un vehículo. Yo declaro este coche para mi garaje. Bueno, no voy a citar todos los textos, pero estoy citando textualmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Por un lado, pues, el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, único, definitivo, pero por otro lado, el mismo catecismo dice que la misa celebrada por los católicos romanos es la actualización, perpetuación y la representación de aquel sacrificio histórico, único y definitivo. Y cuando la Iglesia Católica Romana habla de la representación, lo que quiere decir, y lo explica de hecho en el catecismo, significa que están haciendo presente la expiación de la cruz en el culto católico en el día de la misa. Y a la luz de esta supuesta verdad, el sacrificio histórico de Jesús y el sacrificio de la Eucaristía, su terminología para la Santa Cena, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio. Y por tanto, la Eucaristía es un sacrificio verdaderamente propiciatorio. Madre mía, ¿no? Y por medio de la misa, textualmente cita el catecismo, se realiza la obra de nuestra redención. ¿Y por qué esto atenta directamente contra la doctrina de solus Christus? Porque sin la celebración de la misa en el presente, la cruz de Cristo no tiene vigencia en el presente. La cruz de Cristo no puede hacer nada hoy en el siglo XXI si la Iglesia, con su poder sacramental, no sigue celebrando la Santa Misa.
Es a través de la misa que Dios nos da el perdón de los pecados. Cito el artículo 1366. Es a través de la misa que la virtud saludable de la cruz se aplica a la redención de los pecados que cometemos cada día. Así que sin la misa, la cruz de Cristo ya no tiene eficacia. Y sin la misa ya no hay propiciación, no hay redención por nuestros pecados. Lo que realmente cuenta en Roma es la celebración de la Eucaristía. De hecho, si vosotros estudiáis el Catecismo de la Iglesia Católica, veréis que cuando hablan de la ofrenda histórica de Cristo en la cruz, solamente hay 28 párrafos muy breves y cortitos. Pero cuando desarrollan la doctrina de la misa, tienen casi 100 párrafos desarrollados a nivel teológico. ¿Qué te está enseñando esto? Que para Roma lo que realmente importa es la misa. La misa, en las palabras del Catecismo, es fuente y cima de toda la vida cristiana. Destaca también que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia y que es textualmente el compendio y la suma de nuestra fe. Y curiosamente, cuando lees sobre la muerte de Cristo, la muerte histórica de Jesús, en el Catecismo no habla de la muerte de Jesús en semejantes términos. Así que glorifica la misa. Pone la misa en lugar del Señor Jesús. Levanta la iglesia y su poder sacramental por encima de solus Christus. Por tanto, la Iglesia Católica no niega la muerte de Jesús, pero sí niega que sea eficaz en el presente sin la mediación sacramental de la Santa Iglesia Católica. Así que problema número 1, la Iglesia Católica pone a su propio sacerdocio en el lugar del Señor Jesús. Jesús no es 100% para salvar, no es 100% suficiente. Cristo necesita a la iglesia para que su sacrificio siga siendo vigente. Problema número 2, problemas 2 y 3 están muy entrelazados, así que voy a nombrarlos juntos. Problema número 2, para la Iglesia Católica, la Santa Cena, la misa, es un sacrificio. No es yo pasivamente recibo el pan y el vino, y dicho sea de paso, desde el siglo XIV la Iglesia Católica no administra el vino a los feligreses, simplemente la hostia. Pero cuando yo recibo el pan y el vino, pasivamente, dando gracias a Dios, esta no es la mentalidad católica. La Iglesia Católica cree literalmente que sus ministros ordenados, los sacerdotes, están presentando un sacrificio a Dios, cosa innecesaria si ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y error número 3, que es un sacrificio, también la Iglesia Católica Romana enseña que la iglesia forma parte de la misa, forma parte del contenido. No es solamente Cristo, sino que la iglesia también en este acto se está ofrendando a Dios. Cito artículo 1368. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la iglesia. ¿En qué sentido? Esto ya es fortísimo, esto me da a mí escalofríos. Dice, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Y por tanto, la iglesia se ofrece totalmente. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Por tanto, en la misa, no solamente está la Iglesia Católica entendiendo que Cristo está presente, la propia Iglesia se está ofrendando en la misa como olor agradable a Dios. Y de ahí, la Iglesia Católica saca su idea de que en la salvación hay una cooperación. Hay tú y yo, tenemos cierto mérito, cierta virtud en nuestra salvación. Ahora, ¿es Cristo necesario? Sí, pero no es todo suficiente. Necesitamos nosotros subordinarnos al sistema sacramental para ser justificados en el día final. Así que la Iglesia Católica Romana niega de entrada solus Christus. Sí, Cristo es importante, pero no es suficiente. Pero nosotros decimos, queridos hermanos, que esa ofrenda de la cruz, hecha una vez y para siempre, es suficiente para quitar el 100% de todos nuestros pecados. Yo hoy os traigo buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo no murió en el Calvario
por el 99% de vuestros pecados, hermanos de San Antonio. Él murió por el 100% de vuestros pecados y por tanto en la cruz tenéis la seguridad eterna de la salvación. No hace falta tu mérito, no hace falta tus obras, no hace falta el poder sacramental de la iglesia. Solus Christus. Él es suficiente. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Y ahora, tenemos por un lado la insuficiencia de la misa, o la insuficiencia de la obra de Cristo en la misa, y ahora insuficiencia de la intercesión de Jesús. De nuevo, repito lo que he dicho antes. La Iglesia Católica cree la Iglesia Católica cree en la necesidad de la intercesión de Jesús, pero niega la suficiencia de la intercesión salvadora de Jesús. Yo podría hablaros aquí de la intercesión de los santos difuntos, pero voy a enfocarme en en una santa, la Virgen María, solamente María por amor al tiempo. Antes de entrar en detalles aquí, quiero deciros que la María que sale en el Catecismo de la Iglesia Católica no es la María de nuestro Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con ella. Bien sabéis, a lo mejor algunos de vosotros, 1854, la Iglesia Católica promulga el decreto, el dogma de la concepción inmaculada de María. Los católicos creen que María nació sin pecado y que pasó toda su vida sin cometer un solo pecado. María es inmaculada. Inmaculada, no murió, subió al cielo. Y esta doctrina fue promulgada en 1950 también, más allá de su concepción inmaculada. Hablan los católicos a partir de 1950 en adelante de la asunción corporal de María. María no vio muerte, ella fue tan perfecta que fue recibida arriba en los cielos. Yo me quedo preguntando, entonces, ¿por qué María me dice a mí, en Lucas 1, 46, 47, mi alma se regocija en Dios Vamos a ver, si María es perfecta, no tiene necesidad de salvación. Ella no necesita redención. ¿Quién necesita salvación? Un pecador. María se confesó pecadora y por tanto oró así. Ahora, la meta no es hablaros de todo esto, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana podéis leer cosas de nuevo que, bueno, a mí me hacen sentir mal. Dice en el artículo 971 que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Es decir, no hay verdadera adoración sin veneración a la Madre de Jesús. También dice, la Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial que se expresa en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como en el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Entonces podemos estar aquí, hermanos, hablando de estas cosas. También el Catecismo dice que María es siempre virgen. Vamos a ver, siempre virgen, Mateo 1:25. María no conoció a su esposo, José, hasta no haber dado a luz a su primogénito Jesús. María no conoció, hermanos, somos mayores de 18 años. Sabemos muy bien lo que significa el verbo conocer, ¿verdad? No conoció a José, su marido, hasta no haber dado a luz a su primogénito. No dice unigénito. Yo tengo una hija unigénita, pero no tengo una hija primogénita. ¿Por qué? Porque tengo pluralidad de niños. Entonces José y María, después de casarse, disfrutaron de una vida cristiana, ¿no? Una vida de matrimonio. Es bíblico tener sexo. El sexo es puro, es santo. Lo que pasa es que nos da vergüenza casi hablar del pecado, porque Satanás todo lo ha torcido. Pero el sexo es un hermoso regalo de parte de Dios. Es un acto de comunión entre varón y mujer para la alabanza del Creador. No hay nada pecaminoso en tener relaciones sexuales dentro del marco de Dios. Y la confesión dice que María, el Catecismo dice que ella es madre de la Iglesia, artículo 963, es reina del universo, 960, esto es 900, me he perdido, sí, 966, y ahora en 969 ella es Santísima Virgen, abogada, como auxiliadora, socorro y mediadora. Madre mía,
Nunca mejor dicho, por cierto, ¿eh? Madre, mamma mía, mamma mía. Bueno, lo que nos interesa aquí es su ministerio de intercesión. Voy a citaros 2 artículos sobre la intercesión de María y vamos a ver la gran necesidad de la oración de María por los feligreses católicos. Cito en primer lugar artículo 966. Es una oración de María que dice lo siguiente: Oh Madre de Dios, en tu tránsito no desamparaste al mundo. Te trasladaste a la vida porque eres madre de la vida y, fijaos en esta frase, esta cláusula, con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. La intercesión de María en el Catecismo de la Iglesia Católica salva nuestras almas de la muerte. Blasfemia, hermanos, blasfemia. Y luego artículo 969, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. María pues está delante de su Hijo Jesucristo, intercediendo por los feligreses católicos para que reciban todos los dones de la salvación eterna. Entonces no es solus Christus, Cristo más su madre, Cristo más el sistema sacramental de Roma, Cristo más los santos difuntos clamando por nosotros. ¿Qué decimos nosotros como evangélicos ante estas abominaciones? Nosotros respondemos diciendo que hay un solo abogado, hay un solo mediador, hay un solo socorro. Su nombre no es María, su nombre es Jesucristo, Rey de gloria, Dios hombre, profeta, sacerdote, rey. Él es el todo suficiente intercesor. Y cuando la Biblia dice, Pablo habla de la seguridad de la salvación, Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién pues es el que condena? No dice, María es la que murió, resucitó y ascendió a la diestra intercediendo por nosotros. No, Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo está a la diestra intercediendo por nosotros. No seremos condenados porque Cristo es el intercesor todo suficiente. Si Cristo ruega por ti, serás salvo en el día final. También Hebreos 7:25. No está hablando de María cuando dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este texto el autor nos está hablando de Cristo. Cristo es el intercesor. Y luego 1 de Juan 2:1 no dice abogada, si alguno hubiere pecado, abogada tenemos para con el Padre, bendita Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. No, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el abogado, Él ruega por nosotros. Entonces, amado, date cuenta de que tu salvación se deriva enteramente del sacrificio histórico de Cristo en la cruz y de su intercesión en el presente por ti. Dijo bien el puritano Thomas Watson, mi puritano favorito, dice, los santos perseveran en la fe porque su Salvador persevera en la oración. Voy a repetir la frase, sí, está bella, está bella, para ponerla en el Facebook, ¿verdad? El cristiano persevera en la fe porque su Salvador persevera en oración. Si Jesucristo no estuviera orando por mí ahora mismo, ¿qué haría? Todos iríamos enseguida al infierno. Pero aleluya, Cristo ruega por nosotros. Yo quiero acabar esta primera sesión enseñándoos 4 cosas que tú y yo obtenemos gracias a la intercesión eficaz de nuestro todo suficiente sacerdote Jesucristo. Y aquí vais a ver la razón por la que no necesitamos recurrir ni a María, ni a Santa Ana, ni al arcángel Miguel, ni a nadie por el estilo. Cristo basta. Jesucristo es suficiente. 4 bendiciones salvíficas que Cristo nos da en virtud de su ministerio sacerdotal de intercesión. Beneficio salvífico número 1. El Espíritu Santo. Cristo ora por ti y ya que intercede por ti, tú recibes el Espíritu Santo. Tú naces de nuevo. Tú eres declarado hijo de Dios. María no consigue por ti el Espíritu Santo. Cristo te da el Espíritu. Texto de prueba, Juan 14:16, que también vais a tener memorizado algunos.
yo rogaré al Padre, Él os dará otro Consolador para que Él esté con vosotros para gloria al Señor, no María, no el pastor Will Graham de Almería, España. Jesucristo ora y recibimos el Espíritu Santo, somos de la familia de la fe. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu. Y fijaos, esto es guay, que si Cristo ruega por ti, este intercesor envía a tu corazón un intercesor divino. Y en ti está ahora intercediendo por ti el Espíritu Santo, rogando con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. Es decir, pastor, ¿cómo puedo yo saber que Dios el Hijo está intercediendo por mí a la diestra del Padre? Porque su Espíritu está ahora orando en ti. Está intercediendo a través de ti. Y qué hermoso saber a veces que nos ponemos a orar y pensamos, Señor, ¿qué digo? ¿Qué más oro? ¿Qué más? Ahí está el Espíritu Santo gimiendo, clamando, orando conforme a la voluntad de Dios. Cristo rogó por ti y por tanto el Espíritu Santo llegó a tu vida regenerándote. Cristo te salvó por su intercesión, no María. Beneficio salvífico número 2. Cristo ora por ti y tú recibes justificación. Y aquí vuelvo al texto que acabo de citaros. Romanos 8:34, que es un texto de justificación. Está hablando de condenación, ¿verdad? Justificación, condenación son conceptos antagónicos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que ascendió a la diestra e intercede por nosotros. Tú no puedes ser condenado porque tu fiel sacerdote ora por ti. Cristo te ama, Cristo ruega por ti. Y ya que Cristo ruega por ti, el Padre te reconoce como un miembro de la familia. Es un poco como yo antes vivía en un cortijo, estaba 10 años viviendo en el sur de España, en Córdoba, y teníamos un par de perros, ¿cómo se dice? Estos perros que te guardan la casa, ¿cómo se llaman? Que son grandes y te guardan la casa. Sí, pero digo, perros de, no hay un término en español para esto. Perros guardianes, ¿verdad? Bien, entonces un par de perros, porque claro, yo vivo en un cortijo a solas, yo no es que sea el hombre, no es que sea yo Sansón, ¿no? Vale, tengo músculos, pero no tantos. Digo, vale, entra alguien aquí con una pistola, acaba conmigo. Así que nos compramos un par de, recibimos un par de perritos de estos, y fue increíble, ¿no? Porque tú salías pasando por mi casa, estos perros te miraban como, wow, se ponían como demonios, casi hablando ya en lenguas extrañas, por poco le salían voces raras. Te veían a ti y al no conocerte, ¡ra! Y hasta a mí me daba miedo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? Si yo te reconocía, tú venías a mi casa, yo qué sé, pedíme dinero o algo, bueno, si me pides dinero no te voy a abrir la puerta, pero vienes a mi casa por cualquier otra cosa, te abro la puerta. Y si los perros me ven a mí, acercándome al invitado, el invitado entra conmigo y de repente los perros empiezan a dar ahí vueltas en el suelo para que el invitado le haga cosquillas, ¿no? Todo cambia por la presencia del dueño, ¿no? Esto es exactamente lo que pasa en el tema de la justificación. ¿Cómo es que la ira del Padre, cómo es que no te consume? ¿Cómo es que tú sigues disfrutando de la gracia de Dios? Porque Dios te ve en Cristo. Cristo ha salido de la puerta. Cristo te da la entrada. Tú puedes ahora entrar libremente en la casa del Padre. Cristo es tu justificación. Él es tu salvación. Y ahora Dios el Padre te mira con agrado. Se deleita en ti. Ya cuentas con el favor del cielo. Cristo te compra. Espíritu Santo, ora por el Espíritu. Cristo te da también la justificación. Número 3, el beneficio salvífico. En tercer lugar, Cristo te da acceso directo al trono de la gracia. Acceso directo. Hebreos 4, 14 y 16. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es un trono de ira, no es un trono de juicio, no es un trono de miedo, es un trono de gracia para aquel que está en Cristo. Yo estaba hablando con un amigo polaco en el trabajo, le pregunto en el coche una noche que me llevó a casa, ¿por qué oras tú a María? ¿Por qué? Me dijo lo siguiente, porque Jesús es un hombre y los hombres se enfadan, son irritables, se enojan, son muy justos, pero María es una madre. María es compasiva. María nos entiende. María se presenta ante Cristo rogando por nosotros y por eso oramos a María. Y yo sé que esto suena muy bonito y es como si exaltara a María, pero en realidad lo que él acaba de decir este hombre es tan denigrante
Porque Él está escupiendo en el rostro de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Él es tierno, Él es misericordioso, Él es clemente, Él es nuestro abogado, Él nos ama. Y cuando dices no, oro a María porque Cristo es X, Y, Z, estás quitándole la gloria al sacerdote Jesús. No recurras a María, confía en Jesús. Y beneficio salvífico número 4. La intercesión de Cristo nos da, 1, el Espíritu Santo, 2, la justificación, 3, acceso directo al trono de la gracia. Número 4, menos mal, la intercesión de Jesús nos da la seguridad de la salvación. Juan 17:11. Padre, a los que me has dado, guárdalos. Guárdalos, Padre, guárdalos hasta el fin. Perseveramos en la fe porque Cristo persevera en oración. 2 ejemplos. Pedro, Judas Iscariote. Los 2 varones traicionarán al Señor. Un hombre se fue, se ahorcó, se quitó la vida, está en el infierno desde hace 2000 años. Otro fue restaurado, levantado como un fiel pastor, redactó 2 cartas que son buenísimas, acabó dando su vida en los días de Nerón, siendo crucificado boca abajo, es una historia de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque Judas traiciona al Señor y luego se quita la vida yendo al infierno. Porque Pedro traiciona a Cristo, es restaurado y luego sirve al Señor hasta su muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor ahí decisivo? La oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal del Señor Jesús. Lucas 22, versículo 32. Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿cómo es que Pedro fue restaurado al ministerio? Por su gran mérito, su libre albedrío, su potencial humano, su confesión positiva. No. Pedro fue restaurado por la fiel intercesión de su todo suficiente sumo sacerdote Jesucristo. ¿Tú te imaginas la carga que yo te impondría hoy si yo te dijera, hermano, te quedan 30 años de vida, 20 años de vida, 10 años de vida, y tú te tienes que mantener en un estado salvado? Tú te tienes que ganar la salvación. Tú tienes que esforzarte para ganar puntos con Dios. ¿Tú te imaginas el infierno que sería tu vida? Porque el día de mañana te vas a dar cuenta que en ti no hay poder, en ti no hay santidad, en ti no hay nada. Pero yo vengo hoy de España para deciros algo muy bonito, algo bien pastoral. Queridos hermanos, yo no os encomiendo hoy a vuestras voluntades, no os encomiendo hoy a vuestras fuerzas, yo os encomiendo hoy al fiel sumo sacerdote Jesucristo. Y Él rogará por vosotros hasta que no venga a por vosotros en su día de gran gloria. Iglesia, descansa. Iglesia, respira. Disfruta del oxígeno que te ofrece el ministerio sacerdotal del Señor Jesús. Por tanto, amados, si Jesucristo ora para que recibamos el Espíritu, la justificación, acceso al trono de Dios, la perseverancia de la fe, ¿por qué necesitamos la intercesión de María? ¿Qué otro bien salvífico queda? ¿Qué otra cosa nos podría dar María? Hermanos, solus Christus. Solus Christus. Si Cristo intercede por nosotros, para citar de nuevo a Thomas Watson, si Cristo intercede por nosotros, no necesitamos de otros intercesores. María no ora salvíficamente por nosotros. Conclusión. Hemos hablado en esta primera sesión de Solus Christus. Texto clave, Hechos 4:12. Fuera de Él no hay salvación. Primer punto, Él es el Dios hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y hemos visto en el segundo punto 3 oficios desempeñados por el Señor. Para ver si habéis estado atentos. Estos 3 oficios, ¿cuáles son? Sacerdote, rey, profeta. ¿Y cuál es la palabra que tienen que usar los solteros para conquistar a muchachas? Munus triplex. Y lo dijo un hombre soltero, seguro. Lo dijo los hombres solteros han memorizado esta palabra. Cristo es profeta porque nos comunica la palabra. Cristo es rey porque gobierna. Y Cristo es sacerdote porque presenta sacrificios por el pecado e intercede. La Iglesia Católica está de acuerdo. ¿Dónde está el problema con la Iglesia Católica? ¿Dónde está la necesidad de Solus Christus? La Iglesia Católica dice que la ofrenda de Cristo en la cruz no es suficiente. Hace falta la misa, según el poder sacramental de la Iglesia,
para que la cruz siga siendo eficaz en el presente. Blasfemia, hermanos. Y hemos visto que niega también la suficiencia de la intercesión de Cristo, diciendo que necesitamos la intercesión de los santos y de María para que ganemos estos dones salvíficos. Y como evangélicos, bien anclados en la palabra, decimos que sí, amamos a la iglesia, amamos a María, por supuesto que sí, pero solus Christus. La iglesia no nos salva, María no nos salva, el que nos salva se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, todo suficiente. Y la iglesia de Dios dice amén. Oremos al Señor y luego daremos paso a nuestro querido pastor. Oremos a Dios. Amén. Amado Padre, estamos muy felices de poder empezar esta conferencia. Estamos con ganas de aprender sobre estas bellas, hermosas doctrinas que, Señor, alumbraron a tu iglesia en pleno siglo XVI ante tantas mentiras y blasfemias que vemos ahí en Roma. Amado Dios, en cuanto a este primer punto hoy, solus Christus, yo te ruego, amado Dios, que nos des a todos un entendimiento correcto de quién es Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y amado Señor, que nos gocemos en su obra mediadora, Rey, profeta y sacerdote. Y de forma muy especial quisiéramos pedirte que nos des claridad en cuanto a su suficiencia sacerdotal. Haznos entender que esa ofrenda en la cruz, hecha una vez para siempre, es suficiente para quitar el 100% de nuestro pecado, mugre, suciedad e impiedad. Gracias, porque hay poder, sin igual poder en la sangre del Señor Jesucristo. Y danos también la plena convicción de que nuestro fiel intercesor, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro auxiliador es Jesucristo. Él vive para interceder por nosotros y por tanto podemos salir de esta conferencia hoy con tranquilidad, con paz en el alma, sin la angustia de intentar ganarnos nosotros puntos contigo para ser justificados en el día final. Hoy entendemos que si somos salvos ha sido por la intercesión de Jesús. Y si seguimos en un estado salvo es por la intercesión de Jesús. Y confesamos ahora con fe y con confianza en Cristo que seremos glorificados en el día final, porque nuestro amado sumo sacerdote no se olvida de orar por nosotros. Nuestros hermanos pueden olvidarse de nosotros. A veces nuestros pastores pueden olvidarse de nosotros, de orar por nosotros. Pero hay uno fiel. Hay un pastor de pastores. Hay uno que nunca dejará de orar por nosotros. Jesucristo, profeta de profetas, Rey de reyes, sacerdote de sacerdotes. Toda gloria a ti, amado Padre, por este bendito, impecable, perfectísimo, inmaculadísimo Hijo que nos has dado, Jesucristo el justo. Danos mucha fe en Él. Y en esta conferencia, que su santo nombre sea glorificado por encima de todo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Amén. Pastor, adelante. No hay necesidad de integrar nada más, solus Christus. ¿Qué les parece si tomamos un break de 10 minutos? Tenemos algunos refrigerios para ustedes, para que vayan agarrando energía. 10 minutos para continuar la siguiente sesión. Los hermanos de Lifeway, la librería Kingdom Christian Bookstore, traen algunos regalos para ustedes. Vamos a sacar algunos nombres al azar. Todo lo que tienen que hacer es dar una ofrenda de $50 al pastor de esta iglesia y con gusto les daremos un regalo. Eliel Pérez, todo lo que tiene que hacer es vaya a Lifeway. Ellos tienen un regalo para ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en 10 minutos. Gracias, hermano Will, por la palabra.